Obrigado, señora presidenta. Antes de empezar, quiero manifestar nuestro pesar a los familiares de todas las personas fallecidas y nuestro cariño a todos sus amistades y a todas las personas también afectadas por el coronavirus. Señor presidente, el espíritu constructivo, que no acrítico, que el BNG viene manifestando en esta crisis, nos llevó a hacer desde el principio propuestas que entendíamos necesarias, como la paralización de toda la actividad económica no esencial para romper la cadena de contagio en los centros de trabajo, porque, como advertíamos, para nosotros la prioridad es salvar vidas y no cuentas de resultados. 3 días después de rechazarla en este pleno, ustedes adoptaron una decisión que de forma evidente era inevitable y, aunque fuese tarde, absolutamente necesaria. Lamentablemente se perdieron días valiosos para atajar la expansión de la epidemia y salvar vidas, porque con seguridad esta decisión habría tenido mayor impacto de haber sido adoptada antes. Y tenemos claro que no fue así, no por razones sanitarias, sino económicas. Tan evidente que ustedes anuncian al mismo tiempo el inicio y el fin de esta medida antes de poder evaluar la necesidad, en función de la evolución de la epidemia, de mantenerla o no. Y ese, desde nuestro punto de vista, es un error. Reanudar la actividad en los centros de trabajo, en muchos casos masificados y sin las debidas condiciones de seguridad, supone abocar a los trabajadores y trabajadoras a riesgo de contagio. ¿Está en condiciones el Gobierno de garantizar esa seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras? Es evidente que no. Por eso nos preguntamos cuánto pesan en la balanza los intereses empresariales y cuánto la salud de los trabajadores y trabajadoras. Además, es esta una decisión que se adopta sin haber alcanzado un punto claro de control de la epidemia y sin que exista aún un plan de desconfinamiento avalado por el criterio científico. De modo que una decisión de estas características, además de colocar en riesgo la salud de las personas que el lunes tengan que ir a trabajar, puede provocar un rebrote no deseado que dificulte y retrase el control definitivo del virus. Abandonar una medida que está funcionando sin las medidas de seguridad adecuadas y sin constatar que ya no es necesaria nos parece una irresponsabilidad y un riesgo, como usted decía, de desandar el camino andado. Rechazaron ustedes también la propuesta de revertir el proceso de centralización, esperamos que hoy no, ese proceso de centralización aplicado con la declaración del estado de alarma, a pesar de que se demostró fallida e ineficaz desde el punto de vista práctico. Solo generó más burocracia y caos delante de la evidencia de que el Estado fue incapaz de gestionar una situación para la que ni estaba ni se había preparado. El Gobierno pudo haber optado por coordinar los esfuerzos de quien tiene que trabajar sobre el terreno, pero optó por centralizar. Y nosotros no tenemos ninguna duda, a pesar de quién gobierna en Galicia, de que fue una mala decisión. Entre otras cosas porque el BNG, y no nos cansaremos de repetirlo, tiene plena confianza en el personal de nuestro sistema sanitario, en todos los profesionales del Servicio Galego de Saúde, que aún en condiciones difíciles, después de años de maltrato de la sanidad pública, dan lo mejor de sí para atajar esta emergencia sanitaria. Además, en el caso de Galicia, la decisión de centralizar las decisiones en Madrid fue aprovechada de forma descarada e impúdica por Núñez Feixóo, por un presidente que lleva 11 años de recortes, precarización y privatización de la sanidad pública gallega para tratar de ocultar su propia inacción, inoperancia e incapacidad, con el permanente pretexto de que carece de competencias. Una actitud, por cierto, que nos parece absolutamente inaceptable, de tratar de aprovechar esta dramática situación de crisis sanitaria en beneficio propio y del Partido Popular. Parece claro que Núñez Feixóo aplazó las elecciones, pero no la campaña electoral. En todo caso, este proceso de centralización forma parte de un conjunto de decisiones en el ámbito de la emergencia sanitaria que nos preocupan por lo que pueden representar de riesgo para los derechos democráticos y las libertades públicas. Entre ellas, esa escenificación militarizada impropia de una crisis sanitaria. Y aclaro que no estamos cuestionando la labor que los soldados deban hacer como personal al servicio de la Administración, sino del papel político que el Gobierno ha dado al Ejército, especialmente visible
escribe en el ámbito de la comunicación. Una escenificación que nos parece más propia que de un estado de alarma por razones sanitarias, de un estado de excepción. Eso nos sirve para combatir el coronavirus, por lo que estaremos muy atentos para que con la crisis no se confinen los derechos laborales, ni los sociales, ni tampoco los derechos democráticos. Finalizo. ¿Creemos que debe ser prorrogado el estado de alarma? Sin duda, sí. ¿Estamos de acuerdo en cómo se está gestionando? En muchos aspectos, claramente, no. Por eso nuestra actitud constructiva será al mismo tiempo crítica, porque nuestra única lealtad incuestionable es con el pueblo gallego. A él nos debemos. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego.